crisis económica, enfermedad, desastre natural, hambre, muerto. Pero aguanta, Dios tiene una solución a todo problema aquí, a través de su palabra. Bem-vindo a série de mensagens de esperança. Nesse momento aqui, Deus está para o coração. Boa vida nunca lo tan mescos. Invita e compartir com bom amigo na família. Aue e cada um. Bota claro? Está para escrever com o orador internacional, Dr. Pablo Ley. Láganos começar. Buenas noches. Estamos agradecidos que nos hayas permitido a tu hogar. Estoy muy feliz que estés con nosotros otra vez más. Seguro que nuestro Padre Celestial está aún más feliz. Hoy, otra vez más, vamos a recibir de nuestro buen Dios. Ayer por la noche yo fui a mi casa con una esperanza renovada, por lo cual está escrito en la palabra de Dios. La esperanza que nuestro Creador, Redentor y Salvador volverá. Solo de imaginarme ese gran evento siento un gran gozo en mi corazón, donde cuando todo dolor, tristeza y preocupación terminará para siempre. Estoy seguro que nuestros seguidores también están recibiendo palabras de esperanza de nuestro buen Dios. Esta noche, otra vez más, vamos a recibir esta esperanza que tú has estado deseando de hace mucho. Déjanos compartir este mensaje para que todos que están a nuestro alrededor puedan recibir mensaje de esperanza. Dígales a tus amistades, familiares acerca de nuestra transmisión para que así ellos puedan recordar que Dios también quiere darles una esperanza. Ya es el tercer anoche de escrito está con nuestro orador, el pastor Pablo Ley. El domingo pasado les conté quiero contar un poquito más acerca de él. Él inició sus servicios en la obra de Dios como colportor en el año 2013. El cual realizó como estudiante en la isla de Aruba. Él ha tenido gran gozo de ver a cientos de almas entregar a Jesús su Salvador en países como México, Jamaica, Panamá, Venezuela, Surinam, los Estados Unidos, Aruba y Curazao. Durante sus 6 años de servicios en la obra del Señor, estamos seguros que Dios le seguirá usando en esta gran obra, para así Él pueda ver más personas llegar a los pies de nuestro Salvador. Esta noche, una vez más, queremos invitar al pastor Navarro, que nos va a contar algunos detalles. Bienvenido, pastor. Buenas noches, Rachela. Gracias por tu bienvenida y quiero extenderles una feliz noche a cada uno de nuestros amigos, de nuestros seguidores que otra vez están puntuales en la transmisión. ¿Qué gran noticia nos tiene que contar, pastor? Bueno, Rachel, hay una buena noticia, pero para mí no es una gran noticia, es tremendo regalo. Como nuestro orador, el pastor Pablo Ley, ayer dijo que Dios os regala vida eterna. Y si tú quieres saber qué es vida eterna, si aún no lo has entendido aún, sigue conectado durante esta semana. Y si aún no es suficiente, envía tu pedido, tus sugerencias. Complete la encuesta que está en nuestra página y así podemos recibir cualquier petición que tienes. Qué gran esperanza hemos recibido ayer. Sí, Rachela. Y no solamente hoy, esta noche, Dios quiere hacer feliz a uno de nuestros seguidores. Algunas de las personas que están conectados
detrás de algún detalle. Pastor, cuéntanos, ¿cuál es el proceso para que nuestros seguidores puedan recibir un regalo? Simplemente es fácil. Como dijimos ayer, envíen la palabra regalo al número que está en pantalla, 746-2767. Mas já fácil Muy mesmo, fácil, seguidores, pueden recibir un regalo. Tú que estás viendo nuestra transmisión a través de Facebook, YouTube, o que nos estás escuchando por la radio Mega 88.1 FM, no pierdas esta oportunidad de recibir un regalo. Simplemente envíe al número 746-2767 para que tú puedas recibir un regalo. Ok, Rachela, viendo que muchas personas se han conectado durante la... Sé que tienes algunas personas a quien quieres saludar. Correcto, pastor, así mismo. Esta noche queremos enviar un saludo especial a Sheraida Simmons, Cheryl Brooks, Nathanael Jean, Geraldine Lampe, Camila Pierre y Gottlieb Oribris. Estamos sumamente felices que nos han podido estar viendo por medio de nuestra transmisión y estamos seguros que has estado recibiendo mensajes de esperanza en tu vida. Te quiero unir a tu saludo, Rachel, y quiero decir a cada uno de nuestros seguidores, cada uno que están apartando este valioso tiempo para conectar con esta transmisión, te quiero decir que tú estás tomando una gran decisión, estás permitiendo que la palabra de Dios pueda llegar hasta tu hogar. No solamente eso, Dios tiene cosas grandes por medio de estas palabras. Te quiero decir, escuche la palabra de Dios, su vida no puede seguir igual, su vida cambiará. Y por eso te quiero decir felicidades, porque la palabra de Dios, la palabra de esperanza está llegando a cada uno de sus hogares. Por eso, esta noche, una vez más, te quiero invitar que no dudes de enviar tus pedidos. Los guerreros de oración están listos para atender con tu pedido y así poder intervenir poderosa ante el trono celestial. Por eso, apreciados, si hay algo que te tiene incómodo, que te estorbe, quizás no tengas paz, quizás estás llorando, quizás tienes deudas, es algo grave, envía tu pedido de oración, porque Dios es un Dios fiel y seguramente contestará el deseo de tu corazón. Así mismo, pastor, Dios es fiel y está más que dispuesto en contestar cada una de nuestras oraciones. Gracias una vez más por estar con nosotros. Está bien, Rachel, y voy a seguir conectado a esta transmisión. Muchísimas gracias, pastor. Te quiero decir que Dios es en tu camino. Dios está dispuesto a guiar cada uno de tus caminar. Ahora escucharemos una música especial, En mi caminar. Esta canción será entonada por el grupo juvenil adventista. Déjanos reflexionar en las letras de esta canción. Dios Santo, hable en cada uno de nuestros corazones y abre tu corazón para que esta noche tú puedas recibir mensaje de esperanza de nuestro buen Dios. En un rato vamos a recibir otro mensaje de esperanza a través de nuestro orador internacional, el pastor Pablo Leite. Quédate aquí para que tú puedas recibir esta bendición de nuestro Dios. Todos mis tesoros pueden desaparecer. Hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar por su poder, y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino, porque sé que si confío en Él, Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos. En mi caminar. Porque mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás.
con cada segundo de mi vida que se va. Todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mí. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor. Mi Señor siempre está cerca de mi corazón, y que tu luz me mantenga siempre lejos de dolor. Qué hermoso mensaje. Gracias, jóvenes, por este hermoso especial. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Qué alegría saber que esta noche, noche tras noche, estás conectado a esta transmisión. Estoy seguro que tengo que decir que es el lugar en donde tú puedes estar seguro que tú saldrás con esperanza. Esta noche me llena de gozo poder entrar de la comodidad de tu casa y presentarte otra vez más a ti y a tu familia un mensaje de Dios. Mi amigo, mi amiga, no dudes que el mensaje de esta noche es para ti. Dios se va a manifestar en tu vida. Dios se va a manifestar en tu experiencia humana. Esté preparado. Su mensaje cambia corazones. Esta noche quiero enviar un saludo especial a nuestra amiga Mayra, a Kiara, un saludo especial, un abrazo especial a Stephanie, para María. Hemos tomado nota que están sintonizados junto con nosotros, junto con ciertas otras personas a través de las plataformas en el cual cada noche, desde el domingo que hemos iniciado, el 17 de mayo, 23 de mayo, habrán mensajes de esperanza. Tu vida será transformada. Esta noche estoy muy feliz de poder entrar en tu hogar. Cada noche que Dios me brinde esta oportunidad de entrar en tu hogar, quiero que sepas que el mensaje que vas a escuchar va a cambiar tu vida. Querido joven, querida señora, querido caballero, quien sea que eres, que tú estés conectado a través de Mega 88.n, que estás conectado a través de Facebook o estás conectado a través de YouTube, te quiero agradecer que esta noche te has conectado, porque el Señor sin duda alguna quiere hablar a tu corazón. ¿Te acuerdas que en el primer día te compartí un reto? Este reto todas las noches lo quiero hacer porque es emocionante saber que Dios realmente está tocando corazones. Hoy he tenido la oportunidad de poder conversar con algunos de ustedes. Se está moviendo y su mensaje está transformando corazones. Por eso esta noche tengo otra vez mi celular y voy a buscar esta transmisión en Facebook. Si estás conectado en Facebook, en la transmisión, en la parte de abajo, en la parte izquierda, ves la palabra en este caso tienes que darle clic. Quizás no tienes que poner nada, pero simplemente vayas y ponga la transmisión igualmente como yo lo he hecho, porque Dios quiere hablar al corazón de tu amigo, tu vecino, tu colega, tu familiar. Ayer en la noche hemos iniciado un estudio fascinante del último libro de la Biblia. El libro de Apocalipsis. ¿Te diste cuenta que el libro de Apocalipsis contiene un mensaje para el tiempo en el cual estamos viviendo? Una vez más, hemos visto que la Biblia es más relevante de lo que muchas personas piensan. La Biblia habla directamente a nuestro corazón. Nos revela una carta de amor de Dios. Y el mensaje principal es: Jesús te ama y quiere salvarte. Prepárate. Esta noche,
Si había una noche más importante que las promesas, esa noche es hoy. Nuestro tema de estudio, una crisis final. ¿De qué lado estás? Esta noche, una crisis final. ¿De qué lado estás? Va a ser un estudio bastante interesante en la palabra de Dios, especialmente en el libro de Apocalipsis. Permítame decirte, después de esta noche, tu vida nunca volverá a ser igual. Tú escucharás una invitación que impactará toda tu vida y para siempre. Pero antes que esto, ¿qué tenemos que hacer? Seguro, tenemos que orar. Así que esta noche, si está en tus posibilidades, incline tu rostro y vamos a orar juntos. Querido Dios, gracias por tu mensaje. Gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Esta noche estamos abriéndolo con fe, sabiendo que contiene el mensaje del tiempo de ahora. En la radio, el que nos está viendo por Facebook, el que nos está siguiendo por YouTube. En el nombre de Cristo. Amén. Déjanos iniciar esta noche de la siguiente forma. La Biblia es Dios su carta de amor al ser humano. Todo lo que está allí, porque Dios quiere que tú conozcas y que sepas cuánto te ama. Y es así, un padre que ama a sus hijos así, siempre revela ciertas cosas para que sus hijos, tú y yo, podemos estar a la altura de lo que va a suceder mañana y para que nada nos tome por sorpresa. Ayer por la noche te dije que antes de toda crisis, Dios siempre ha tenido un mensaje de advertencia, ¿te acuerdas? Pero al momento que el ser humano recibe el mensaje de advertencia, es el deseo de Dios que el ser humano acepte este mensaje para andar del lado correcto de la historia. Mi amigo, entiende ahora que este mensaje de advertencia incluye ciertos eventos que sucederán antes del evento climático de la historia del mundo. ¿Te acuerdas? ¿Cuál es el evento climático de la historia? Es un poquito acerca de esto. Es la segunda venida de Cristo a este mundo lleno de sufrimiento y dolor. Estoy hablando de una persona que haya perdido su trabajo y en tu corazón tienes dolor. Probablemente estoy hablando que una persona que su familia fue desintegrado y tu corazón está lleno de dolor. Quizás estoy hablando con una persona que no tiene con qué alimentarse a ti ni a tu familia y tu corazón está lleno de dolor. Probablemente estoy hablando con otra persona que quizás tiene ciertas personas de relaciones y tu corazón está lleno de dolor. Te quiero decir que la palabra de Dios presenta un mensaje para un mundo que está en dolor. Pero el evento climático es el evento en donde Dios viene a nuestro mundo de dolor. Te estarás preguntando, ¿por qué a mí que estás viviendo bien? Tengo todo lo que ocupo. Tengo actualmente en mi vida otras prioridades. Quizás te estás preguntando, ¿por qué tengo que escuchar y saber de estos eventos antes del gran final de nuestro mundo? Noche te quiero enseñar lo que la Biblia dice. ¿Y por qué el tema de hoy marcará tu vida para siempre? ¿Por qué es tan importante? Acompáñame en el Nuevo Testamento, a la carta de Romanos. Quiero que observes esta noche Romanos capítulo 13 y vas a observarse. Y va a ser fascinante y por eso tienes tu Biblia y estás buscando en tu Biblia Romanos 13, versículo 11. Y la Escritura dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Wow. ¿Estás viendo por qué tienes que saber lo que te espera en el futuro, amigo? ¿Estás viendo por qué tienes que saber que te espera en tu futuro, querida amiga? Lo que va a suceder muy pronto. El motivo es porque tu salvación se está acercando. Dios va a venir a salvarte. Lo que antes escuchabas hoy es más vivo y real. No dudes, la Biblia es verdad y el mensaje de Dios, de la segunda venida de Dios, es real. Mientras que estamos viviendo en un mundo en donde hay tantas personas hablando, que vivamos en un mundo que hay tantas teorías que suenan, te quiero decir, hermano, amigo, que la palabra de Dios es la única fuente confiable,
puedes ir y estás seguro. No escuches todo. No escuches todo lo que sucede o todo lo que está siendo presentado. Escucha lo que está escrito. Amén. Tú sabes, hay algunas personas que creen que Jesús puede venir en cualquier momento. Puede ser hoy, puede ser mañana. Sentido, eso es verdad. ¿Sabes por qué? Si te mueres hoy, la siguiente cosa que tú verás es la venida de Cristo. Él viene en las nubes del cielo. Si yo muero, mi vida termina. De acuerdo a la Biblia, cuando un ser humano muere, descansará hasta el momento de la resurrección que sucederá cuando Jesús regresa. Pero ahora entiende eso. Voy a compartir algo importante contigo. Aunque está claramente revelada en la Biblia que Jesús viene pronto, hay algunos eventos que tienen que suceder antes que Él venga. Es muy importante que conozcamos estos eventos para que tú puedas estar preparado, para que tu familia pueda estar preparada, tu esposo puede estar preparado, tu esposa puede estar preparada, tus hijos pueden estar a la altura y tus hijos, tus seres queridos, que el momento final se acerca y está volviéndose más claro. Tú que estabas conectado a nuestro estudio, ¿recuerdas que el libro que revela los últimos eventos de este mundo? Sí, es el libro de Apocalipsis. Otra pregunta, ¿te acuerdas? El capítulo de Apocalipsis es el pico más alto de la montaña, del cual todos los demás capítulos salen o van conectados hasta él, ¿correcto? Es el capítulo 14 de Apocalipsis. Esta noche, permítame estar otra vez más en tu hogar para enseñarte en Apocalipsis capítulo 14 los eventos dramáticos, los eventos tristes, los eventos reales y fuertes que pronto sucederán en nuestro mundo y que marcarán el crisis final de nuestro planeta Tierra. Quiero que miras al primer evento que voy a compartir contigo esta noche. Esta es mi idea. Escrito está. ¿Quieres verlo? ¿Estás listo? Te quiero invitar en el libro de Apocalipsis. Hoy, esta noche, en la palabra de Dios, vamos a ver el evento climático, el evento que sucederá. Te quiero decir, querido amigo, que Dios tiene un mensaje. Cuando vemos en el libro de Apocalipsis, te quiero decir que el libro de Apocalipsis en verdad revela el momento climático de la historia del mundo. Cuando Dios va a regresar. Pero hay algo importante, déjame decirte, hay eventos previos que suceden antes de que Él venga. Te quiero decir esta noche que vamos a ver primeramente en Apocalipsis capítulo 14 versículo 9 al 10. La palabra de Dios dice de la siguiente forma, en Apocalipsis 14 versículo 9 al 10. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Wow, qué escenario más dramático que registra la Biblia. Probablemente aún no has entendido esto claramente. En realidad, podemos hacer un estudio bastante profundo y extenso con este tema, pero permítame darte un poquito de contexto. De acuerdo con la profecía bíblica, en otra palabra, el contenido de la Biblia que habla de los eventos futuros, en los días finales, los habitantes de este mundo, tú y yo incluido, vamos a estar divididos en dos grupos principales. Quiero que sigan muy cautelosamente y cuidadosamente. Este va a ser un clima de un crisis religioso. Ahora, estos dos grupos principales van a estar en primer lugar, sea el que se fiel a Dios y obedece su palabra, o en el segundo lugar, el grupo que adora lo que la Biblia dice es la bestia y recibe su marca. Y lo que la Biblia describe, este grupo recibirá los 7 últimos plagas. El tema de la bestia y su marca es un tema en la Biblia. Esta es una realidad, un tema extenso, sin duda alguna, estudiando cuidadosamente la Biblia, Dios quiere revelarte a ti.
Sin embargo, esta noche te quiero asegurar, basado en el libro de Daniel, versículo 24, que la Biblia no está hablando de la adoración a una bestia liberal, pero un poder o reino terrenal. Querido Radio Oriente, amigos en Facebook o YouTube, quiero que sepas que nuestro mundo pronto estará en una crisis final, en donde tu lealtad a Dios será determinado. Quiero que sepas que nuestro mundo se está preparando para una crisis. Esta crisis va a ser la crisis final. Va a determinar tu salvación. Esta crisis va a determinar dónde vas a pasar la eternidad. Por eso es tan importante. No es importante entender sus implicaciones. Tú, querido amigo, tú que estás viendo a través del celular, detrás de tu televisión, gente, ¿no crees que es importante ver que este crisis climático, el crisis final, no crees que es importante saber sus implicaciones? Te quiero decir, no posición intermedio, o estás con Dios o estás contra Dios. Seas que eres leal a todo al que te ha creado y formado, o no lo eres. De acuerdo a Apocalipsis 13, versículos 16 a 17, la marca de la bestia llevará a un corte económico grande. La Biblia nos enseña que el que no tenga la marca no podrá comprar ni vender. Finalmente, ellos van a ser amenazados con la muerte. Antes de este gran evento climático, antes de la aparición del dueño de este mundo, tú y yo vamos a ser probados. En la primera noche de nuestro encuentro mencioné que desde el momento que Satanás logró engañar al ser humano, fuimos siendo participantes directos en el gran conflicto cósmico. Pero también te dije que esta noche te quiero que todo este asunto del gran conflicto, todo este asunto de este gran conflicto cósmico será centrado en el punto central de la lealtad a Dios. Sea eres leal a Dios, no eres leal a Dios. Te quiero decir, querido amigo, que esta noche el tema está esta noche el tema es a quién estás entregando tu lealtad. Es un asunto de adoración. Es un asunto interesante para que entiendas. Por eso esta noche quiero que tú puedas entender lo que la Biblia nos enseña. La Biblia, querido amigo, tiene un mensaje especial para ti. Tiene un mensaje especial para tu vida. El tema de la marca de la bestia, del crisis final, es un asunto que tiene que ver con tu lealtad a Dios, hacia Dios. Sea eres leal a Dios o eres leal a Satanás. Seas que eres leal a Dios o al diablo, ¿de qué lado estás esta noche? Dar sin decidir es automáticamente decidir por el lado contrario. Tú sabes que en la Biblia, en un hombre llamado Daniel, sus amigos habían sido aprobados, su lealtad a Dios estaba poniendo a prueba. Esta historia registrada en la prueba fue basado en el segundo mandamiento de Dios. En Éxodo capítulo 20, versículo 4, tú ves el segundo mandamiento que dice: no debes hacer ninguna imagen ni adorarlos ni servirlos. Estos hombres de Dios decidieron no inclinarse a ninguna imagen creado al cual fueron pedidos hacer. Por ese motivo fue de ser echado a la cárcel, inclusivemente con la muerte. Pero en los últimos días del universo, de nuestro mundo, va a haber un crisis final. Y ese crisis final va a ser centrado no solamente en el segundo mandamiento, pero en el cuarto mandamiento de Dios. Está registrado. Dios está buscando adoradores que lo adorarán en espíritu y en verdad. Amén. Está buscando seres humanos que no entregarán su lealtad a una organización, un sistema religioso que habla como si viniera de Dios, pero realmente fue motivado por el enemigo de Dios. Quiero decir que Dios está buscando adoradores. Te está buscando a ti, que decidirás
contra todo viento y corriente, que firme vas a estar en este crisis para tu Creador. Tú eres la persona que estará firme. Tú eres la persona que no importa lo que diga la familia, lo que las personas digan, tú estarás más preocupado de lo cual Dios dice. Querido amigo, te quiero decir que Dios te está buscando a ti, que está en Piedra Plata. Tú que estás en Cerro Teixe, tú que estás en Rancho, Abo que está en Village, Dios te está buscando para que tú puedas estar en el crisis final. Escrito está que después de la marca de la bestia sea implementado, habrá dos clases de personas: que recibió o el que recibió el sello de Dios. En otras palabras, para que tú puedas entender esta noche, estos dos grupos en la última etapa de la historia de nuestro mundo es el que es leal a Dios o desleal a Él. Todo ser humano estará de un lado o de un otro. Después de cada persona haya tomado su decisión irrevocable, una decisión que no puede ser cambiado, Dios su furia, no mezclado con mi ser amado. Querido amigo, pronto tú tendrás que decidir. Y déjame decirte que el día de decisión, el momento de decisión es esta noche. La palabra de Dios es claro. La palabra de Dios habla a tu corazón de que estás en este gran conflicto cósmico de nuestro mundo actual. Amigo, hemos llegado a un punto principal en esta noche. Hemos llegado a una de las profecías más tristes de la Biblia, la realidad del fin del tiempo, la realidad del fin del mundo, de este mundo. Quiero que sepas que no es un invento humano, tampoco es mi invento personal. Escrito está. Si tú eres un cristiano a la palabra de Dios, y sé que lo eres, no puedes ignorar la siguiente porción dramática de la Santa Escritura de Dios. Pero esta noche, aun si nunca has escuchado esto, te quiero enseñar la palabra de Dios. Vamos al capítulo principal del libro de Apocalipsis. ¿Te acuerdas cuál es? Es el capítulo 14. Y esta noche quiero que tú observes en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14. Quiero que compares entre dos versículos claves, cruciales. Apocalipsis 14, versículo 10. Y después vamos a ver Apocalipsis 15, versículo 1. Vamos a iniciar con Apocalipsis capítulo 14, versículo 10. Él, hablando de los que adorarán a la vez de esa imagen y recibirán su imagen. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Más triste presentado por la Biblia. Pero mira conmigo el segundo texto. Si te estás preguntando qué es la furia de Dios, la Biblia tiene la respuesta. Escrito está, y está en Apocalipsis 15, versículo 1. Vamos a verlo juntos. Vi en el cielo otro señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 posteras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Amigos, estos son textos que indican una crisis enorme. Estos son textos bíblicos que indican una crisis final. Quiero que esté claro para ti esta noche. Dios quiere que tu noche es importante, es un mensaje necesario para todas las personas que están viendo este mensaje de hoy. Que sepan que nuestro tiempo es corto y tenemos que decidir de qué lado estaremos. Quiero decir que el tiempo en el cual estamos viviendo es un tiempo corto. Ya no hay más tiempo. Ya no hay más tiempo para que podamos pretender de ser seguidores de la palabra de Dios, mencionando la palabra de Jesús cuando es conveniente para nosotros. Dios está buscando adorador, espíritu y en verdad. Apocalipsis 14, 15 dice que aquí en poco tiempo, esos 2 capítulos, la furia de Dios será derramada, y esta furia será derramada en uno de los 2 grupos principales del cual hablamos esta noche. Este grupo será el que recibe la marca de la bestia. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que tú o yo, en el momento, hermanos, leyes humanos, en el momento que entregamos la lealtad a Dios,
para estar leal a las personas en la crisis final, recibiremos las 7 plagas descritas en el libro de Apocalipsis. Quiero que sepas muy bien que digo acerca de un asunto religioso, un asunto de adoración falso y adoración verdadero. Quiero que sepas bien que estoy hablándote de un asunto de vida eterna o muerte eterna. Tu seguridad, mis amigos, es en seguir la Biblia. Tu seguridad, querida amiga, es seguir la palabra pura de Dios. Ser humano no puede perdonar. El ser humano no puede salvar. El ser humano no puede interceder por tu salvación. Esta noche entienda esto. Es solamente Jesús. En el crisis final es solamente ha creado quien te redimió, quien te perdona y quien te salva. ¿Quién puede determinar dónde tú pasarás eternidad? Pero está sujeto a tu decisión personal esta noche. Probablemente ahora te estarás preguntando, ¿qué pasará con el segundo grupo principal? En el crisis final también, el grupo leal a Dios, el grupo que lo adora en espíritu y en verdad, el grupo que no mezcla la verdad con la falsedad, el grupo que toma la palabra de Dios como es y lo puesto su vida en armonía con sus preceptos. Bueno, amigos, la Biblia nos enseña que este grupo lo estará en la tierra durante el derramamiento de las plagas. Pero quiero que sepas que hay una diferencia. La buena noticia esta noche la mensaje de esperanza que tu vida ocupa, es que el pueblo de Dios, ellos que están sellados por el sello de Dios, los ha aceptado ese Cristo como su único mediador, redentor y salvador, ellos elegidos. No es un mensaje maravilloso, no es un mensaje de esperanza, que en verdad nuestro mundo está en crisis, que se está despedazando nuestro mundo, que la Biblia está hablando de un templo más complicado, doloroso, pero la gran noticia es, mis queridos amigos, tú que estás en Curazao, tú que estás en Bonaire, tú que estás en Saint Eustatius, la gran noticia es que el que está en Saint Martin es que el que es fiel a Dios va a proteger. Amigos, en un próximo anoche vamos a hablar de la segunda venida de Jesús. Ya estoy emocionado con este tema. En otra noche vamos a hablar cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Pero antes de que Cristo venga, la marca de la bestia va a ser implementada. Las plagas serán derramadas para finalmente que Jesús regresará. Y liberará su pueblo fiel. Liberará su pueblo leal. Liberará su pueblo que haya sido sellado. Esta noche te pregunto, ¿de qué lado estarás? ¿En qué grupo principal querrás pertenecer? Este es un asunto de decisiones, un asunto de urgencia y de reflexión. Esta noche he venido a darte un mensaje de esperanza. De esperanza solamente puede ser si tú decides estar del lado de Jesús. Esta noche te vengo a decir que hay esperanza en Cristo. Sí, querido amigo, no tienes que llorar más. Sí, querido amigo, no tienes que estar triste ya. Hay esperanza en el que te creyó. Dios te ama de una forma que tú ni siquiera puedes imaginar. Él te ama de una forma profunda y lo que más desea es que tú sepas hoy que hay una crisis final por venir, pero tú tienes que decidir de qué lado estarás. Nuestro tema de esta noche es una crisis final. ¿De qué lado estarás? Por eso hoy te quiero desafiar a alguien allí. Tú que estás siguiendo el mensaje en Facebook o tú que estás siguiendo el mensaje en YouTube. Si esta noche tú quieres decidir para estar del lado de Jesús, escríbelo en la sección de estoy del lado de Jesús. Si es tu decisión esta noche de formar parte del grupo sellado por Dios, por estar fiel a Dios y no a personas, para seguir su palabra claro y experienciar un cambio en tu vida, escribe en la sección comentario, yo estoy del lado de Jesús. Si esta no es tu decisión, no lo pongas, pero si dígalo al mundo con gozo y con alegría, yo estoy del lado de Jesús. Una de las preguntas que nos queda por hacer es, ¿cuáles son estas plagas?
hemos visto que van a ser derramados en uno de los dos grupos que he mencionado, uno de los dos grupos principales en el último tiempo. Hemos visto y hemos notado que es un asunto de lealtad, es un asunto de adoración verdadero o adoración falso, que sigue tradiciones y principios impuestos por la gente. Hemos visto que para los que están del lado de Dios, aunque va a ser un tiempo de prueba, un tiempo de dificultad para todos, los fieles de Dios estarán protegidos. Pero ¿cuáles son estas plagas del cual habla la Biblia? Juan, el autor del libro de Apocalipsis, recibió una vista del tiempo difícil y dramático. Juan, en una visión, pudo ver lo que iba a suceder antes de que Jesús regresara a nuestra tierra. En Apocalipsis capítulo 16 recibimos una descripción de cada una de las plagas que van a ser derramadas. Cuando tú lo leas, vas a ver que tiene una similitud bastante entre las plagas que estuvieron en Egipto y que está descrito en la Biblia, y hay una similitud con las plagas en el tiempo de Egipto y ahora también en los tiempos finales. Acompáñame al libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 1 y versículo 2. Hoy Dios quiere que evites un crisis peor que nuestra crisis actual, un crisis dramático en el cual tu vida estás ahora. Si nos estás siguiendo en Facebook o YouTube o en la radio, atención. Y la Biblia dice, Apocalipsis 16, 1, 2, y oí una voz grande que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Apreciados amigos, en verdad este es un tema muy interesante. Quiero que prestes bien atención. Esta noche Dios quiere oración, quiere prepararte para lo que va a venir. Quiero decirte que hay una crisis final. Va a haber un momento dramático en la historia de nuestro... ¿Estás preparado? Apreciados. El primero de los 7 plagas descritos en la Biblia es bastante al que fue derramado en los egipcios. Job, estudiantes de la Biblia, los teólogos creen que es incluso similar a la prueba que Job experimentó en la Biblia. Pero lejos de ese diagnóstico asqueroso, una cosa segura, estos serán dolorosos y caerán encima de todos que hayan decidido seguir los mandamientos de las personas en vez de los mandamientos de Dios. Te quiero decir que va a ser un tiempo difícil, va a ser un tiempo bastante complicado, de bastante tristeza y dolor, un tiempo de bastante angustia y desesperación. Te quiero decir que la crisis final será fuerte para los que no hayan decidido estar del lado de Jesús. Como te he dicho, en Apocalipsis 16 vemos la lista. Quiero que miren en su pantalla la siguiente plaga. Tú que estás conectadas ondas reales, escucha atentamente lo que dice la Biblia en Apocalipsis, versículo 3 al 4. El segundo ángel la segunda plaga afectará las fuentes de agua. Esas se convertirán en sangre. Pero aún en este momento, la promesa 3, versículo 16, que para los justos su pan y sus aguas estarán seguras. La cuarta plaga afectará el sol. De acuerdo al texto, el sol recibirá quemar a los hombres con fuego. Los hombres serán quemados con calor. La siguiente en la pantalla, tú que estás en la radio, afectará el centro de la bestia de la adoración falsa. Cuando el ser humano con las doctrinas de las personas y no de gente, el sexto plaga impulsará una batalla final. Mis queridos amigos, de acuerdo a las descripciones bíblicas, la sexta plaga será una guerra que involucrará a todo el mundo, una batalla contra los fieles de Dios, pero finalmente, cuando parece que los fieles de Dios serán vencidos, la última etapa de la batalla sucederá. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, regresa con su ejército y los malvados finalmente serán destruidos y el pueblo de Dios
será rescatado. Aleluya. Este es lo que la Biblia llama la batalla de Armagedón. Mis queridos amigos, quiero que mires la última descripción bíblica de la última plaga en el mismo libro de Apocalipsis. Ven conmigo y deja que la Biblia esta noche te enseñe el séptimo plaga. La Biblia nos dice que en Apocalipsis 16, versículo 7, y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Después de estas palabras pronunciadas por nuestro Rey Salvador, la descripción del versículo 18 y 20 dice que habrá un temblor como nunca antes, un temblor que afectará al mundo. Esta noche, querido amigo, amiga que está en sintonía, después de este estudio no hay duda que coronavirus no es la crisis final. Hay una crisis final mayor en el camino y es impresionante. Hoy está listo por ti. Hoy lo entiendes bien, que hay una crisis que está en el camino. Esta crisis va a afectar a todos, a nadie por fuera. Pero déjame decirte que en esta crisis solamente hay dos posiciones. O estés del lado de Jesús o estés del lado del enemigo de Dios. Querido amigo, no te has conectado por casualidad. No estás viendo esta transmisión por coincidencia. Dios está trayendo a tu hogar un mensaje de esperanza. Dios quiere prepararte, quiere que tu familia esté preparada, tu vecino esté preparado, que tus hijos estén preparados. Dios quiere, lo que más anhela es salvarte. Estamos que el coronavirus no es la crisis final. Durante este tiempo de nuestra crisis actual, muchos de los que han visto es el ser humano. Cómo el miedo puede apoderar de nuestro corazón. Muchas personas durante esta crisis actual han visto cómo la incertidumbre puede llenar nuestra alma. Si esto ha sucedido a nivel mundial en un tiempo tan corto, ¿tú no crees que las profecías bíblicas pueden suceder? La gran diferencia será que en la crisis final tu salvación o tu perdición eterna será determinado. No puedo quedar sin decirte lo que es obvio. Tú tienes que decidir hoy para estar del lado, no solamente porque solamente esas plagas serán difíciles y dolorosas, porque la eternidad con Jesús es muchísimo mejor que una eternidad con Satanás. Esta noche vas a escuchar una canción entonada por unos jóvenes, Travel for Jesus. Escucharás que tú puedes ser crucificado con Cristo, que ya no eres tú que vives, pero Cristo que vive en ti. Eso significa que tú estás decidiendo por la vida eterna con Jesús. Mientras que los escuchas en cantar, piensa, ora, medita, prepare tu corazón, porque Cristo entrará en tu hogar. As I look back at what I thought was living, I'm amazed at the price I chose to pay. And to think I ignored what really mattered, 'cause I thought the sacrifice would be too great. And as I finally reached the point of found the cross was calling even then. And even though it took dying to survive, I've never felt so much alive. For I am crucified with Christ, and yet I live. Not I, but Christ who lives within me. Rise for more than I can give. For it's not my strength, but His. And
and there's no greater sacrifice. For I am crucified with Christ, and yet I live. As I pause for daily dying, I will bow beneath the weight of Calvary. Let my hand surrender to his piercing purpose that holds me to the cross yet sets me free. I will glory in the power of the things I thought were gain, I count as loss. And with his offering I identify, and by his resurrection power I am alive. For I'm crucified with Christ, and yet I live. Not I, but Christ in me. His cross will never ask for more than I can give. For it's not my strength, but his, and there's no greater sacrifice. For I am crucified with Christ, and yet I live. And I will offer all I have, so that it's not in vain. For I found to live is Christ, and to die is truly gain. For I am crucified with Christ, and yet I live. Not I, but Christ who lives within me. His cross will never ask more than I can give. For it's not my strength, but his, and there's no greater sacrifice. For I am crucified with Christ, and yet I live. For I am crucified with Christ, and yet I live. Sí, mi querido amigo, querida amiga, crucificado con Cristo, pero aún yo vivo. Esta noche ha llegado el momento crucial en tu vida. Tú estás enfrente de una cruzada. Uno que que están decidiendo seguir a Jesús, los que deciden estar del lado de Dios. El otro es los que quieren seguir un sistema religioso, una adoración que es falso, como secundario los mandatos de Dios. Sea que eres un cristiano o no, no importa de qué religión seas. Esta noche el llamado es para quienes fueron creados por Dios. Tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios obedecen al Señor contra todo viento y corriente, porque saben que en el día final Dios vendrá y rescatará. Hay una historia que cuenta de un hombre ya anciano que un día dejó su hogar de madera en la naturaleza por un tiempo. Después de algún día afuera, llegó el día que él regresara a su hogar. Por ir a su hogar, a su llegada no podía creer lo que veía en sus ojos. Toda su casa fue quemado. Todas las maderas estaban llenas de escombros de la candela. Se acordó que tenía un pollo, que tenía 4 pollitos. Corriendo lo que pudo a encontrar estos pollitos, no pudo verlos, pero sí vio. Pero en el momento
se dio cuenta al levantar al pollo bajo sus alas, todo lleno de escombros, vio a sus pollitos completamente cubiertos. Los pollitos estaban salvados y guardados. En la palabra de Dios, mi amigo, Dios describe lo que quiere para cuando caen las plagas. En Salmo 21 dice lo siguiente, que miles caerán, pero y a tu lado otros miles, pero nada te pasará. Por Dios, que eres tú, el lugar donde te vives. Sus ángeles te cargarán y bajo las alas de Dios vas a estar seguro, porque Él es tu refugio. Esta noche la pregunta que es directamente dirigido hacia ti, no a tu esposo o tu esposa, a tus hijos o a tu vecino, es a ti. ¿Quieres estar del lado de Jesús? ¿Quieres tener el sello de Dios en tu corazón, profundamente en tu alma? ¿Qué deseas? ¿Quieres invitar a Jesús a entrar en tu vida y prepararte para ese gran día? Si tu contesta es sí a esta pregunta, no dudes más, no tardes más. Ven a Cristo. Te voy a invitar que subes, si puedes, inmediatamente ahora al sitio web sion.info. En él encontrarás un formulario y en menos de un minuto puedes contestar las preguntas básicas como tu nombre, número de teléfono, etc. Pero la parte más importante es la parte final del formulario. Ahí hay que marcar. Puedes marcar más de uno si quieres, si deseas, pero indique cuál es tu decisión hoy. Si quieres que un grupo sagradas oren de ahora en adelante por un motivo específico, marca oración. Si quieres que un pastor te llame o te dé algún consejo o te escuche porque tienes un dolor, marque llamada de teléfono. Esa es una de las opciones. Si quieres conocer más de las profecías que en las próximas noches estudiaremos, marque estudio bíblico. Pero atención, si quieres un cambio ahora en tu vida, ya no quieres tardar más, no quieres perder tiempo antes de que sea tarde. Reconoces que Dios te está llamando. Comienzo. Si esa es tu decisión, esta noche en el formulario, marca la opción bautismo. Con gozo te quiero decir que ya hay personas que han decidido durante estos días entregar sus vidas a Jesús a través del bautismo. Qué maravilloso, gloria a Dios por eso. Pero esta noche, hoy, tú, ¿cuál es tu decisión? Sube al sitio web midecisión.info y deja que Dios dirija tu decisión. Permíteme orar por ti, para que así, cuando tú subes al sitio web midecisión.info, puedes tener la paz, tranquilidad, sí indicar a Dios la decisión de tu corazón. Oremos. Querido Dios, esta noche, gracias por hablar a nuestro corazón hoy directo y claro. Hemos descubierto que no es un invento humano ni un ídolo. Escrito está. Va a haber una crisis final. La Biblia habla de él. Y en esta crisis final hay dos lados. Están del lado de Jesús o del lado de Satanás. Hoy hay un amigo o una amiga que sincero en su corazón, quizás con lágrimas en los ojos, está diciendo, no quiero tardar más, no quiero esperar, necesito a Jesús. Ayúdalo ahora, Padre, mientras que sube al sitio web, dale la fuerza, el poder, para así poder indicar bautismo, si esa es su decisión, para un comienzo nuevo, para un nuevo comienzo. Bendícelo. Es mi petición en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, fue un placer estar en tu hogar. Te quiero invitar mañana por la noche. No puedo mañana por la noche porque va a ser un momento extraordinario. Prepara tu corazón porque Dios te va a bendecir y cambiará tu vida. Hasta mañana con Dios su poder.